Don Delphi, ¿ya pagó sus impuestos? Eso es importante, Don Delphi. ¿Cómo que no? No, amigos, ustedes tienen que pagar sus impuestos, pero ya sé, como que el SAT da un poquito de miedo, ¿no? Y aquí, en Espacio Libre, Alexa nos va a contar por qué no hay que tenerle miedo al SAT. Y Jorge Ravelo nos va a decir qué hubo con las finanzas. Anda un mosquito por aquí, amigos. Esto es Espacio Libre. Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que quizá en algún momento tú has escuchado o incluso has tenido que lidiar con él. Y a lo mejor oír sobre este tema te provoca un sentimiento de angustia, miedo, quizá enojo y en el peor de los casos tal vez ni tengas la menor idea de lo que realmente conlleva. Y no te preocupes, no vamos a hablar del tóxico de tu ex. Vamos a hablar de algo que para muchos es aún peor y eso es del SAT. ¿Qué piensas cuando escuchas esta palabra? Para muchos jóvenes emprendedores, profesionistas, trabajadores, hablar de este tema es algo que les preocupa bastante. Y lo sé porque hice una encuesta y estas fueron algunas de sus reacciones y respuestas. La mayoría piensa que la palabra SAT es sinónimo de prisión y otros que es injusto trabajar demasiado para que la mayoría de sus ganancias se vayan a pagar impuestos y es completamente entendible. Sin embargo, todo esto es porque muchas veces como jóvenes no estamos bien informados o asesorados en este tema del pago de impuestos. Y es por eso que vengo a informarte un poco acerca de esta institución y por qué no deberíamos tenerle tanto miedo. El Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, es un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que quiere decir que es independiente de esta y que además tiene competencias y facultades autónomas, aunque al final funciona bajo el mando de la Secretaría de Hacienda. Es el responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera. Su objetivo principal es vigilar que todos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales a través del pago de nuestras contribuciones, o que muchos conocemos como impuestos. Y esta obligación de contribuir no la inventó el SAT. De hecho, se encuentra escrita en nuestra Constitución, en su artículo 31, fracción cuarta, en donde se nos obliga al pago de contribuciones solo por el hecho de ser mexicanos. Sin embargo, el solo hecho de escuchar que debemos pagar impuestos ya nos provoca un dolor de cabeza. Pero algo que debemos saber es que vamos a pagar en medida de nuestra capacidad económica, es decir, de manera proporcional y equitativa. Esto dependerá de las actividades que lleves a cabo. Por ejemplo, si tienes un pequeño negocio, si eres profesionista independiente o si laboras para alguna empresa. Además, también dependerá de la cantidad de tus ingresos. Pero eso sí, jamás el pago de tus impuestos podrá rebasar de lo que realmente ganas. El pagar impuestos es algo de lo que no podemos librarnos. Así como los Avengers no pudieron librarse de Thanos porque era inevitable, así tampoco tú del SAT. Y de contribuir, ya que a través del gasto público nosotros somos capaces de recibir servicios como educación, salud, seguridad, entre otros. El SAT se encarga de recabar impuestos federales. ¿Y cuáles son estos? Los más comunes son el impuesto sobre la renta, que grava las utilidades o ingresos, así como el IVA y el IEPS, que gravan el consumo. Pero entonces, ¿por qué no debo temerle al SAT? Porque el SAT no podrá hacerte daño si tú cumples con la obligación de contribuir. Y me dirás, uy, pues así que chiste. Pero es que ese es el gran secreto. Y es que contribuir tiene sus ventajas. ¿Pero cuáles son estas? Un ejemplo claro es que si tú eres profesionista y quieres que personas adquieran tu servicio o tienes un pequeño negocio y deseas que este crezca, para obtener más clientes vas a necesitar de comprobantes, o mejor conocidos como facturas, ya que gracias a estas tus clientes podrán comprobar y deducir el gasto que están haciendo al comprarte un producto o adquirir tu servicio. Tengo muchos amigos que tienen pequeños negocios de comida rápida, postres, hasta pequeños locales de diseño, impresión, regalos, etc. Y piensan que darse de alta y contribuir con sus impuestos es algo que no los hará crecer o les impedirá obtener mayores recursos. Sin embargo, no es así. El SAT maneja diferentes regímenes fiscales. Un régimen fiscal ayuda a definir si un contribuyente realizará actividades económicas como una persona física o como una persona moral. Dependiendo del caso, se determinan cuáles son los requisitos y las obligaciones a las que estará sujeto, así como el trato fiscal que tendrá
Vamos a enfocarnos rápidamente en las personas físicas. Una persona física es un individuo que realiza cualquier actividad económica: vendedor, comerciante, empleado, profesionista, etc. Los regímenes en que se clasifican las personas físicas de acuerdo a sus actividades e ingresos son salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades empresariales y profesionales y el régimen de incorporación fiscal, que de hecho este régimen está diseñado para los pequeños contribuyentes, aquellos que tienen un pequeño negocio que va empezando o prestan algún servicio que no requiere de un título profesional, ya que otorga facilidades para que el pago de las contribuciones sea pequeño. Si eres emprendedor, es importante conocer los detalles sobre la actividad que planeas realizar y contar con una estimación lo más cercana a la realidad de los ingresos que puedas tener en un mes y en un año, a fin de ayudarte a ubicar el régimen fiscal que te corresponda. Es por eso que los impuestos no deben ser un impedimento para tu crecimiento profesional, laboral y económico. Pero, ¿qué pasa si no pagas tus impuestos? Si decides evadir tu obligación de contribuir, quizá ahí sí tendrás que tener un poco de miedo, porque lo que va a hacer el SAT contigo es lo que hizo Thanos con Spider-Man. ¿Eliminarte? No, sino enviarte a un universo alterno, mejor conocido como la cárcel. Bueno, no tanto así. El SAT puede hacer uso de sus facultades y exigirte el pago de los impuestos, además de las multas, recargos o actualizaciones que hayan dado lugar a tu incumplimiento. Pero tranquilo, yo sé que tú eres inteligente y te asesorarás primero antes de realizar cualquier actividad. Si cuentas con una buena asesoría, el SAT será algo de lo que no tendrás que preocuparte. A veces, un buen contador podría ser tu salvador. ¿A qué nos referimos con finanzas personales? La juventud es una etapa en la que por lo regular no se cuenta con ingresos o nuestra situación laboral muchas veces es informal. Hay una casi o total dependencia económica de los padres. Sin embargo, existen jóvenes que ya toman sus propias decisiones financieras o se encuentran en una situación laboral de carácter formal, aunque la gran mayoría con un bajo grado de control de sus gastos. El principal objetivo que tenemos que tener nosotros los jóvenes es fomentar una mayor cultura financiera para tomar decisiones responsables y respaldadas en un conocimiento que permita no endeudarse, así como crear y fortalecer un patrimonio. Es bien importante que nos vayamos trazando objetivos a largo plazo. Por ejemplo, así como pensamos en independizarnos, en tener una familia, en comprar un coche, una casa, estudiar en el extranjero, es muy importante, aunque parezca lejano, gozar de una etapa de retiro digno. La importancia de la educación financiera en nuestro país. El manejo de las finanzas personales no es exclusivo de los adultos. Se puede y debe involucrar a los niños y jóvenes. Debemos poner demasiado interés en que la situación financiera de los jóvenes se encuentre en desarrollo y en crecimiento, por lo que un buen manejo se verá reflejado en la edad adulta. Un aspecto muy importante es el cuidado de tus ingresos. Esto depende de un consumo responsable y parte de ello es el comparar precios de distintos bienes, servicios, no gastar más de lo que ganas y tratar de no comprar cosas a crédito y fomentar el ejercicio del ahorro. Un estudio realizado por la UNAM y Banamex muestra la manera como los jóvenes distinguen gastos necesarios e innecesarios. Gastos necesarios son transporte, escuela de los hijos, útiles, escolares, telefonía móvil, renta, alimentación, servicios. Y los gastos innecesarios sería la diversión y el esparcimiento. Por ejemplo, ir a restaurantes, cines, centros nocturnos, casinos, fiestas y adquirir en exceso cosas que les gustan, pero que no son indispensables, como ropa, zapatos, aparatos electrónicos, teléfonos inteligentes, tabletas, televisores o ir al gimnasio. Una herramienta que te permitirá visualizar de manera clara cómo gastas tu dinero es un presupuesto mensual. Con esta herramienta podrás llevar un registro puntual de las entradas de dinero y los gastos normales en un determinado periodo de tiempo. El sistema de pensiones para los jóvenes. Creo que este es un tema que debe estar siempre presente. También es muy importante mencionar que realmente pocos mexicanos saben qué es, cómo funciona, bajo qué esquemas se encuentran y la situación actual que vivimos. Recordemos que está el futuro de nuestra familia, de nuestros amigos y el de nosotros en juego. Y me atrevo a decir que tenemos poco conocimiento y sobre todo muy poco interés en este tema. Hay dos leyes, dos opciones. La primera es la ley de 1973, que comprende hasta el 30 de junio de 1973. Son partícipes el IMSS, el ISSSTE, Comisión Federal, Pemex y organismos autónomos como algunas universidades. La pensión es en función de semanas cotizadas y salario promedio diario de los últimos 5 años de cotización. El régimen establece 10 años de cotización, o sea, 500 semanas. El concepto manejado es de pensión y se garantiza a través de un contrato colectivo de trabajo. La pensión es otorgada por los fondos de las instituciones de seguridad social.
Si cumplías los requisitos mínimos para tramitar tu pensión, el monto era garantizado, pues ya se tenía un cálculo establecido. El beneficio ya estaba definido. Las pensiones se pagaban sobre 10 salarios mínimos y hoy en día, de acuerdo al artículo 10º transitorio, sigue en vigencia los 10 salarios mínimos para los que sigan en este régimen. En esta ley de 1973, la pensión podía conseguirse a través de 10 años de trabajo. Suena a que no es mucho tiempo y el porcentaje establecido era muy bueno. La segunda ley es la ley de 1997, que entra en vigor el 1 de julio de 1997. Recordemos que en el país hay infinidad de cambios a raíz de la crisis de 1995 y el Sistema Nacional de Pensiones tuvo también que sufrir reformas. El primer cambio es que pasa de ser un sistema de pensión sobre contrato colectivo de trabajo a cuentas individuales, las hoy llamadas Afores. El régimen establece ahora 25 años de cotización, o sea, unas 1.250 semanas. A partir del 1 de julio de 1997, se establecen 15 salarios mínimos y van aumentando hasta llegar al tope de 25 salarios mínimos, establecidos de acuerdo al artículo 25º transitorio de la Ley de Instituciones de Seguridad Social. El régimen consiste estrictamente en ahorro compartido de manera tripartita, conformada por la iniciativa privada, el gobierno y el trabajador, los cuales crearán un fondo conformado por saldo y rendimiento. Esto será tu fondo acumulado y este será tu ahorro para el retiro. El gobierno y la iniciativa privada aportan en conjunto un 6.5% del salario y el trabajador un 1.5%, formando así el concepto de retiro, convirtiéndolo así en planes privados de pensión. El conjunto tripartita ahorra en Afores. Estos manejan los ahorros y los administran. Buscan lograr un rendimiento a través de CIEFORES y entregan el fondo ahorrado vigilado por el Gobierno de México y calculado de acuerdo a la esperanza de vida. Un punto muy importante es que no hay nada garantizado. El plan de contribución está por definir. El tope máximo es de 30%. Esto quiere decir, y doy un ejemplo, que si una persona promedio cotiza como ingreso unos 10,000 pesos, su pensión solamente será de 3,000. Y yo quiero saber cómo alguien puede hacer para vivir esta etapa de retiro con esta cantidad. Es muy importante que tengan en cuenta el tema de nuestra salud financiera, nuestras finanzas personales, educarnos financieramente y planificar nuestro futuro. No es un secreto que la pandemia de COVID-19 agudizó la inestabilidad económica en nuestro país. El confinamiento voluntario de las personas, así como el cese de operaciones de las empresas e industrias que no son actividades esenciales, produjo un detenimiento paulatino en la actividad económica. Existen indicadores que nos pueden dar un panorama sobre cómo se encuentra actualmente la economía, tales como el Producto Interno Bruto, la informalidad laboral, la llegada de turistas al país, el nivel de ingresos de una familia, entre otros. Asimismo, resulta interesante y necesario evaluar la respuesta de las autoridades gubernamentales ante esta contingencia sanitaria. ¿Cuál fue su propuesta para retener el estancamiento y para promover la reactivación económica? Es interesante ver a quién decidió darle prioridad el gobierno federal en esta contingencia. En el esquema clásico de la economía, existen dos entes que conforman un sistema económico. Me refiero a las familias y a las empresas. A lo largo de la historia de México, los gobiernos apegados al modelo económico e ideológico neoliberal daban mayor cantidad de dinero en subsidios a las empresas y dejaban a las familias con pocos o nulos apoyos gubernamentales. Como lo ha expresado el Ejecutivo Nacional, este nuevo gobierno tiene una orientación diferente en cuanto a política económica y se puede reducir en la frase que tantas veces ha repetido: por el bien de todos, primero los pobres. ¿Pero a qué se refiere el presidente cuando dice estas palabras y cómo se aplican en la realidad en términos económicos? Vayamos a los datos. En 2020, cuando inició la pandemia, el Producto Interno Bruto cayó 18.9%. Y en el primer trimestre de 2021, el PIB, aunque continuó siendo negativo, mostró una recuperación al ubicarse en 17,000 millones de pesos, de acuerdo con el INEGI. Es importante recordar que el PIB como un indicador económico ha recibido críticas, pues muestra la producción total de un país, pero omite la forma en la que se distribuye esa producción. Por lo que el camino hacia indicadores que nos acerquen a la realidad
aún no está completo y hay que seguir construyéndolo. Ahora bien, durante la pandemia hubo una fuerte pérdida de empleos formales. En marzo de 2020 había 20.4 millones de trabajadores registrados en el IMSS. En abril, un mes después de que inició la pandemia, había 19.9 millones. Es decir, que se perdieron 500,000 empleos formales tan solo en el primer mes. En junio de 2021 llegaron al país 5.6 millones de turistas, casi 1 millón más de los que llegaron durante 2020. Sin embargo, en 2019 llegaban 19 millones, por lo que será necesaria una fuerte reactivación del sector turístico, pues es de los principales generadores de empleo a nivel nacional, de acuerdo con Datatur. En 2020, el promedio de ingreso mensual por hogar fue de 16,670 pesos, a diferencia del ingreso mensual de 17,806 pesos observado en 2018, lo que representa una disminución de 5.8%. Como pueden observar, estos indicadores se vieron fuertemente afectados por la pandemia y a excepción del turismo, todos han mostrado una rápida recuperación. ¿A qué se debe este repunte? El gobierno federal apostó por otro modo de reactivación económica orientado a la gente más pobre del país y no a las grandes empresas. Existen programas sociales para los estudiantes, trabajadores, madres solteras, discapacitados, adultos mayores y campesinos, de los cuales 3 ya se elevaron a rango constitucional, es decir, que no podrán quitarlos tan fácilmente y la gente tiene garantizado su apoyo. Y por último, el país no se endeudó con organismos financieros internacionales y mantuvo sus finanzas públicas sanas. Nadie puede negar que la pandemia ha azotado fuertemente la economía mexicana y que aún quedan muchos problemas por resolver. Por lo tanto, no nos queda más que contribuir a su recuperación y analizar objetivamente los datos económicos que tenemos a nuestro alcance para evaluar el actuar de nuestros representantes. Sabe dónde Elfi, ya sabe, haga su cita en el SAT, vaya a pagar sus impuestos, igual ustedes, amigos, mucho ojo, no hay que ir a prisión, aquí yo también tengo que pagar mis impuestos, ahorita voy. Esto fue Espacio Libre.